creo que era el año 96, más exactamente, además de haber heredado un conjunto de ideas, principios, valores y convicciones que en ese entonces estaban como un poco desordenados y que se fueron también, fueron tomando forma y sentido a partir de yo empezar a tener mi propio recorrido y mi propia experiencia en este espacio, que en ese momento, que en ese entonces, y por ese tiempo era Encuentro Popular, creo que se llamaba así, que era como una línea, una corriente interna de lo que en ese entonces era también el Frente Grande. Así que bueno, nada, un poco como motivada y como con ganas de poder empezar a plasmar y poner en acción montones de inquietudes, vuelvo a reiterar, quizás un poco desordenadas y demás. Un día le dije a mi papá que nada, me acuerdo esto, está Tere ahí con mucho respeto, le dije, che, ¿qué onda el hermano de Loli? Porque para mí Martín en ese momento era el hermano de Hernán, que era con quien yo por una cuestión de edad compartía amigos en común y demás. Y bueno, y así de a poquito fui empezando. Le agradezco también a mi papá haberme instado a tener mi propio recorrido y en ese momento me contó su experiencia, pero justamente me motivó a tener la propia. Y me propuso contactarme me contó que había un grupo de pibes, pibas que eran jóvenes, qué sé yo, y entonces me puse en contacto con quien en ese momento era el responsable de juventud, que era José Campagnoli. Eh, no había celulares, me llamó por teléfono, un teléfono de línea. Charlamos un poco, nos encontramos, fui al día siguiente a la primera reunión de juventud, y bueno, acá estoy un poco. Quizás a mí ustedes córtenme si piensan que estoy como yéndome por las ramas, pero cuando por ahí me, me hicieron la invitación y me contaron un poco la idea, yo pensé como, empecé a pensar desde dónde podía yo aportar a eso, ¿no? A este espacio de formación. Y le di mucha vuelta, porque pensaba yo no tengo historias grandilocuentes para contar. Entonces dije, bueno, quizás esté bueno arrancar desde el principio y con cuestiones muy sencillas que por ahí fueron las que a mí eh, me hicieron y hacen que hoy siga formando parte de este espacio 20 años después, más de 20 años después, que me siga como eh, arrancando, digamos, como por el principio, decía yo, y pensaba como en esto de que se me ocurrió abordarle la charla quizás. Esperen que me estoy como bloqueando porque me estoy poniendo nerviosa, ¿no? Yo les pido disculpas, pero es importante para mí transmitirlo. Se me ocurrió encarar como la cosa partiendo y teniendo en cuenta el marco que se le dio a este espacio de formación que trata justamente de esto, de la identidad militante y nuestra historia partidaria. Y se me ratificó esa idea cuando en el flyer de convocatoria leí que decía que íbamos a tener un encuentro con compañeros que habían formado parte de nuestra historia, de la historia de Nuevo Encuentro. Bueno, obviamente primero dije, wow, qué fuerte, me honra enormemente que ser considerada en esos términos, pero después me gustaría poder encarar desde ese lugar para quizás destacar algunos conceptos muy sencillitos que por lo menos a mí en ese recorrido me fueron como formateando, en el sentido de la mirada que yo tengo de lo que es la identidad militante y esto de la construcción de nuestra historia partidaria, y que tienen que ver fundamentalmente con entender a esa identidad militante como
una construcción permanente e irremediablemente colectiva. Entonces, en ese marco, quizás poner en valor el sentido de lo colectivo, el sentido de la responsabilidad que implica formar parte de un colectivo, y de alguna manera también el sentido que tiene sentirnos siempre protagonistas en ese recorrido, más allá de las responsabilidades institucionales o no que eventualmente nos pueda llegar a tocar asumir. Quería dejar como eso ahí dicho, porque nada, tiene que ver con eso, con que por ahí mi experiencia militante no la consigo si no es puesta en el contexto de lo colectivo, y de que es el resultado de una construcción colectiva que se nutrió y que hoy se sigue nutriendo, y que hace que Nuevo Encuentro hoy sea esto, el espacio político partidario que más de 20 años después me sigue como convocando, interpelando, conmoviendo, enamorando y representando. Bueno, creo que me fui por las ramas, pero... Está bien, está bien. Es muy lindo lo que estás diciendo, y yo creo que es lo que nos conmueve, lo que nos une a todos, lo que tiene que ver con lo colectivo. Y me pasa a mí que no estoy hace 20 años y me imagino el poder y la fuerza y el sentimiento que sienten ustedes, que están hace muchísimos años y que fueron parte de la creación, y la creación, transformación, y cómo se fue afianzando y saliendo adelante de este proyecto. Como estuvimos preguntando la semana pasada, volvemos esta semana con la misma pregunta también, si tenés algún recuerdo de la militancia o de la gestión también. También esa es otra pregunta, si fuiste parte de la gestión, dónde estuviste, cómo fue ese trabajo que fueron realizando en esos tiempos, porque sabemos que los tiempos son totalmente distintos antes, ahora también. Siempre nos vamos a encontrar con trabas, siempre nos vamos a encontrar con soluciones también, y hay cosas que por ahí pensamos que no las vamos a poder llevar a cabo, que no vamos a poder transitarlas, y de la nada sale algo y sale todo bien, te terminás riendo, te terminás llorando, pero hay cosas que nos vienen contando los compañeros, como nos pasó la semana pasada de la dentadura. No sé si quienes estuvieron presentes la semana pasada, que era una historia también que se sumó a las que nos fueron contando los compañeros, y bueno, ¿algún recuerdo de la militancia o de la gestión que te quedó en el bocho, en la cabeza? Nati, aparte de contar alguna anécdota, contá la primera, la de la cadenita y la llave, que la contó Yeye la semana pasada. Por favor. Bueno, eso sí, ya me chusmetearon, que lo contaron, me morí de vergüenza. Pero nada, de esas igual tengo como un montón, y de todo tipo, para reírse, para llorar, para emocionarse, para enojarse. Pero bueno, sí. Después, en el 2003, un poco casi les diría que como de casualidad, terminé asumiendo como, con 20 y pico de años, terminé asumiendo como consejera escolar en la lista. Yo era la cuarta suplente, o sea que el consejo escolar está compuesto por 8 consejeras escolares, y se renueva por mitades, igual que en el consejo deliberante, en una elección, y entramos los 4 de 4. Ahí, y acá lo voy a, porque la tengo acá cerquita, a mi querida Piru, con quien transité ese tiempo del consejo escolar, y también fue una experiencia hermosa poder transitar ese camino junto a ella, lo mismo que junto a Yeye y a Norma Ibarra. Bueno, la cosa es que, como de casualidad, había otros compañeros y compañeras que necesitábamos que formen parte de la gestión quizás. Entonces, licencia, listo, pum, un día me llaman y me dicen, sos consejera escolar. Bueno, dale, listo. Asumo, y había como que nada, ocupar como, es eso, es un cuerpo colegiado. Entonces había cargos, me tocó ser la tesorera, yo nada.
Y el día que juramos, me acuerdo re lindo, fue en la técnica 1 en Morón Sur. Morón Sur. Fue súper lindo, qué sé yo, para mí era una responsabilidad enorme, ¿entendés? Era nuestra primera gestión como partido en el Consejo Escolar, no habíamos tenido experiencia previa, entonces era una responsabilidad y un desafío enorme, que me llevó también un aprendizaje. Pero bueno, la anécdota, para no hacerla como demasiado larga, es que el día que llegamos me dicen, bueno, esta es la llave de la caja fuerte, la voy a ver. El consejo escolar era una cosa que no podías creer lo que era, porque eran 2 aulas de la escuela... viejas, con todo... Y claro, todo cerrado con llave, que no sabíamos dónde estaba nada. Todo, y me dan una llave así de grande. Yo digo, bueno, voy a abrir la caja fuerte. Era una de esas cajas fuertes inmensas, como la de banco del año del ñaupa, que tenía una contraseña y un coso que con mucha fuerza había que ir dando vueltas, qué sé yo. Bueno, yo era el responsable de eso, que tenía una chequera que no servía para nada la caja fuerte, ¿no? Pero para mí era la caja fuerte del Consejo Escolar, y yo me colgué la llave en una cadenita que tenía, y estuve creo que 2 meses durmiendo, bañándome, conviviendo con esa llave colgada, y me pesaba horrores, pero que yo no la largaba. Hasta que un día yo me dice, ¿pero qué hacemos? No sé, o me tenía que acompañar algo y yo saco de adentro de la ropa la llave así, y bueno, nada, eso. Para mí era mi máxima responsabilidad tener el cuidado de los recursos del consejo escolar. Pero bueno, eso. Dormía con la llave de la caja fuerte. ¿Qué va a hacer? Che, Nati, y eso, ahí Sandra me dice que me habilitan a que podamos conversar. No, y eso fue 2003, Nuevo Morón. Exactamente, ¿no? Sí. Bien, eso bueno, ya ahí... tenía el formato de Nuevo Morón, claro. Y en el marco de la juventud, bueno, nada, después también como de haber hecho y transitado montones en un contexto, esto ya era digamos, bueno, perdón, entró mi hija. Es así. Sí, es así. Bueno, nada, 2003, en ese contexto también fue que seguía yo formando parte de la juventud. En el marco del Consejo Escolar también pudimos desarrollar montones de acciones para ese grupo etario. Digo, que creamos la mesa de concertación juvenil, promovíamos los centros de estudiantes y demás. Y bueno, y en el terreno de la juventud también, partidaria, logramos como plasmar un proyecto cultural hermoso que fue el Escaramujo, donde ahí creo que nos conocimos con Majo, y también tuve la oportunidad de conocer a otro gran compañero a quien admiro, respeto muchísimo, que es Gustavo Fernández. Entrañable, querido como por todos y todas, y nada, a quien también obviamente, más allá de que esté Majo presente, no quería dejar de recordar y traerlo al presente para que todos podamos también, y que ella en este caso pueda explayarse más que yo, o darle el pie, o no sé si está bueno o no. Dale, sí, pero me encantaría que pueda, porque si hay alguien a quien todos tenemos siempre presente, como creo yo, y lo voy a decir con total honestidad, fue nuestro mejor secretario. Más allá de que no tenía un vínculo yo personal con él, a eso voy, que quizás con muchos otros compañeros que ocuparon el mismo lugar que él, sí lo tenía, y no obstante para mí Gustavo fue el mejor y será el mejor de todos los nuestros. Bueno, qué momento. Nada, a ver, a mí de un montón de cosas que me parecen como re interesantes que dijo Nati, y también dialogando con les compañeros que generaron esta iniciativa, que generaron esta convocatoria,
Bueno, obviamente el agradecimiento y un poco compartiendo con Nati esa doble cuestión, ¿no? De qué honor, qué orgullo, y por otro lado, qué responsabilidad, porque creo que compartimos generación, digamos, somos más o menos de la misma edad, y bueno, y sin ninguna duda hubo en esa primera etapa, digamos, de la gestión y de la conformación del espacio político liderado por Martín, otro montón de compañeros y de compañeras que tenían roles como muy importantes. Así que por ahí, en este ejercicio de hacer, digamos, de pensar esto de la identidad, digo, a mí cuando pensaba en la convocatoria también y en por dónde entrarle a la cosa, me parecía muy importante hacer este ejercicio de memoria, ¿no? Porque cuando hablamos de identidad, hablamos de quiénes somos y también de quiénes no somos, ¿no? O sea, tenemos ahí una cuestión de identificación con lo que queremos, con lo que somos, con lo que de alguna manera nos interesa representar, pero también tenemos claro en esa construcción de la identidad, que tal cual como decía Dani, Nati es dinámica, digamos, no puede ser una foto, sino que hay que ver esa película para poder hablar de identidad. También te diferencia, ¿no? De otros, de otras, digamos. Y a veces cuando uno está en el aquí y ahora, y más en estas coyunturas tan complejas que nos toca atravesar, para poder intervenir acertadamente en la política cotidiana, ya sea desde las organizaciones, desde el local, desde la gestión, desde cualquier lugar que estemos, a veces es necesario también parar un poco la pelota y decir, bueno, hagamos este ejercicio de memoria, porque ese ejercicio de memoria es el que nos permite no solamente tomar distancia y tomar impulso para poder proyectar y mirar para adelante, sino también porque a veces nos permite esa herramienta práctica, digo, en un momento tan complejo como el que vivimos ahora, de sortear contradicciones, porque estamos llenos y llenas de contradicciones. Entonces cuando hablamos de identidad, no hablamos de esa cosa estática, rígida, es así, es la receta. No, está lleno de dinamismo, ¿no? Y de contradicciones. Entonces, parar la pelota, mirar para atrás, hacer ese ejercicio de memoria también como posición política y como decisión política, también en línea con lo que decía la turca, las derechas no nos quieren con memoria. Las derechas nos quieren en un permanente aquí y ahora. Entonces, parar la pelota y hacer el ejercicio de la memoria también es una reivindicación política, digamos. Y en esto me parece que hay que plantar bandera porque conceptualmente no es lo mismo. Y para ir a algunas anécdotas más vinculadas como con mi vivencia, pero en esto de la construcción colectiva, yo me sumo con mucha más claridad a la militancia, digamos, previo a ganar las elecciones de 2003. O sea, en ese proceso, entre la ruptura con la alianza, digamos, nosotros ya éramos gobierno, yo laburaba en la Dirección de Cultura, por eso después nos encontramos quienes veníamos de las áreas de cultura, digamos, y quienes conformaban la juventud del partido, nos encontramos en esta experiencia que bien narraba la turca recién del escaramujo, que acá veo a varios y a varias que también pueden dar cátedra al respecto. El otro día lo charlábamos con un compañero y decíamos, bueno, esa fue una experiencia no solamente linda, digamos, sino de debate político, de formación política, digamos, de ahí debatíamos la coyuntura, pero también mirábamos para atrás, conversábamos con los más viejos, los más jóvenes, lo del medio, con un vino de por medio más de una vez, pero digo, me parece que para todos quienes atravesamos esos años y ese momento, dejaron huella, sin ninguna duda. Volviendo a esto de pensar ese momento, ¿no? en que el partido, digamos, deja de estar en este espacio más de frente, de alianza, y decide, digamos, generar un espacio local sin representación nacional. Imagínense, 2001, crisis, las representaciones políticas por el tacho. Bueno, acá hubo una épica, acá hubo una decisión política de compañeros y compañeras que en ese momento estaban en la mesa de conducción, que arriesgaron todo, y fue
al todo o nada, digamos, ¿no? O sea, acá vamos a sostener el gobierno de Morón y no tenemos representaciones nacionales, ningún espacio político nacional hoy nos representa en lo que nosotros queremos hacer. Miren que ligado a la charla de hoy, ¿no? Porque en ese momento ya, digamos, estábamos diciendo, bueno, obviamente me siento parte, aunque no formaba en ese momento parte de esos debates, había otros y otras, que probablemente algunos y algunas estén por acá, pero fue una decisión arriesgada, épica, digo, es parte de nuestra historia, y yo creo que fue la decisión que nos constituye y que permite y habilita otro montón de cuestiones y mucho de lo que somos hoy también en ese sentido. Y cuando se arma nuevo Morón, ya haciendo gestión, yo me acuerdo, y hay acá un par de personas que no me van a dejar mentir, porque en este mismo local y en la casa de Rogelia hicimos una actividad que justamente tenía que ver con la construcción de nuestra identidad militante como Nuevo Morón. No sé, Roge, si estás por ahí y si te acordás, pero, digamos, Doy yo me acuerdo fe. de quién Celeste. estaba Cele también, estábamos dentro de lo que, del espacio del Instituto de Estudios Públicos del partido, y claro, digamos, éramos militantes que queríamos comernos la vida, muchos muy jóvenes, entonces esto de no tener, digamos, representación a nivel nacional, y de, digamos, y de más allá de eso poder decir, bueno, hay un montón de cosas que reivindicamos del radicalismo, hay un montón de cosas que reivindicamos de la historia del peronismo, hay un montón de cosas que reivindicamos de nuestros movimientos políticos, sociales, que son fundantes de lo que es para nosotros la patria, ¿no? Entonces, digamos, cuando planteábamos esto y decíamos, bueno, pero estamos en un municipio, y somos un partido local, lo que teníamos era que hacer este mismo ejercicio de poder, desde lo local, entender que el Estado local era nuestra herramienta, la mejor herramienta que teníamos para aplicar todos estos principios, todas estas convicciones que teníamos, ¿no? Que tenemos, obviamente, que siguen más que vigentes, pero que en ese momento nos planteábamos. E hicimos en la casa de Rogelia una charla, que hasta algún tiempo guardé en ese momento, claro, no había tecnología, o sea, era otra historia. Entonces, hacíamos fibrón, ahí los papel afiche, y hasta algún tiempo guardamos, me acuerdo, Cele, esos afiches, porque hicimos un circuito, una ronda ahí de charlas en distintos locales, y de esa manera fuimos trabajando esta idea de la identidad, y que lo que nos planteábamos era eso, éramos un partido local, digamos, pero con expectativas y con ganas de una representación nacional, porque queríamos transformar la patria, o sea, nos entusiasmaba muchísimo el laburo en el territorio y mejorar las condiciones de vida de los habitantes y las habitantes de Morón, pero lo que queríamos era tener una representación política que vuelva a devolver justamente la posibilidad de debatir, y eso no lo tuvimos hasta Néstor. Digamos, nosotros ya lo hacíamos y lo reivindicábamos a escala local, pero hasta Néstor eso no tuvo representación nacional. Así que, de alguna manera, me parece que esa experiencia que hicimos en ese momento, sumado al escaramujo también desde los espacios del partido, fueron sumamente formadores y enriquecedores. Y yo creo que ahí también hay un elemento que me parece destacable, porque eso nos permitió constituirnos en ese momento como un partido de gestión, ¿no? Que esto tenía como sus cuestiones, porque éramos un partido que había crecido al calor de una gestión, entonces parte de nuestra identidad y de nuestra cosa fundante tuvo que ver con eso, con ser un partido de gestión. Ahora, fíjense que muchos años después, ese partido de gestión logró atravesar una etapa muy difícil, que fue la de la pandemia macrista, consolidar la política y volver a ser gobierno después de 4 años. Entonces, eso que fue fundante para nosotros, el poder ser un espacio de gestión que verdaderamente hizo un montón de cosas en el municipio,
también bancó los trapos cuando hubo que hacerlo, digamos. Y esto me parece que no es menor, que habla de un proceso de consolidación de espacios políticos que siempre hay que mejorar, que siempre hay que, sobre los cuales hay que trabajar, pero que habla de esta solidez, digamos, de algún modo, que hemos logrado instaurar colectivamente, digamos. Y ahí, bueno, un poco también yendo a otra idea que me parece que también es fundante, y es la de que más allá de que tuvimos momentos de tarea más anclada en lo local, lo cierto es que siempre nos consideramos un espacio, yo diría hasta frentista, ¿no? Digo, no sé si es la mejor caracterización esa, pero sí en esta idea de hacer con otros y con otras, digamos, de no creérnosla que podíamos, digamos, transformar el mundo solos y solas, sino que, digamos, éramos un espacio político que tenía que necesariamente dialogar con otro montón. Y eso también fue un rasgo fundante, porque yo me acuerdo que tanto desde la gestión como desde el partido, esto de pensar la descentralización, que después podemos armar un capítulo aparte respecto de eso, y tengo muchísimo para contar, pero digo, con compañera, ahí la Turca la nombraba a Silvana Soes, ¿no? También en ese tema, también Raquel Lopotejo, en aquellos tiempos con la temática, bueno, obviamente otros y otras, pero digamos, esta cuestión del hacer con otros, de abrir las puertas del Estado, porque entendíamos que el Estado era un espacio a transformar, digamos, que si queríamos transformar la realidad, teníamos que primero transformar esa estructura del Estado neoliberal, rousselotista, que nos había dejado un gobierno y un Estado, una estructura burocrática sin capacidad de hacer, digamos. Y entonces necesitábamos revertir esa situación. Y esto de hacer con otros y con otras se plasma en un montón de nuestras políticas públicas. Y también se plasma, yo creo que muy fuertemente, en muchos compañeros y compañeras que como Gustavo, tenían y tienen esa capacidad siempre de escuchar, de no prejuzgar, de instar al diálogo, de juntar las partes, de ir por la cosa humana, porque lo que tenemos que reconstituir en la política, ya lo ha dicho Cristina, yo no voy a innovar en esto, es el amor y la humanidad. Digamos, es la posibilidad de volvernos más humanos y más humanas, ¿no? Y más aún en estos contextos de la mercantilización de absolutamente todo, de la patente de la vacuna que hace que no puedas salvar vidas en un montón de lugares del planeta. Entonces, en esta idea, digamos, bien de derecha, bien neoliberal, de querer, digamos, mercantilizar el todo, y de querer también borrarnos la memoria, yo creo que lo mejor que podemos hacer es humanizar nuestros espacios, y en eso, bueno, muchos y muchas seguro que tienen esa capacidad, ese carisma, digamos, o ese modo que tenía Gus de poder comprometer, digo, desde un lugar, incluso, a ver, porque cuando alguien te pone de jefe, bueno, tenés que hacerte cargo, ¿qué le vas a hacer? La Turca tuvo que asumir como consejera escolar y dijo, bueno, dale, ahí voy. Y hay gente que por ahí, sin, digamos, que sin esa responsabilidad, o ¿sí? Empieza a gestar cosas, ¿no? Y no se la cree, o sea, no se cree esa figura, sino que puede seguir como, digamos, sosteniendo siempre y bajo cualquier momento duro de tensión o de presión. Digo, la política también es tensión, presión, la Turca también lo decía, hay un montón de momentos gratos y también hay situaciones complejas, digamos, que hay que atravesar colectivamente y también subjetivamente. Yo creo que el mayor aporte en ese sentido de Gus tiene que ver con eso, digamos, con pensar este hacer con otros y con otras, y que hoy me parece que es de suma utilidad para pensarnos en este espacio de frente, en este espacio de unidad, que es lo que hay que cuidar, ¿no?
no quiero dejar de hacer el link ahí con la política, porque en definitiva somos eso, somos militantes políticos, entonces estas experiencias por ahí subjetivas siempre van en función de lo colectivo. Y en eso de pensar lo colectivo tenemos buenos ejemplos de trabajar la unidad. La unidad requiere de trabajo, requiere del ejercicio de la empatía, requiere del ejercicio de la escucha, requiere del ejercicio de el respirar y barajar de nuevo cuando hace falta, requiere de todas esas cuestiones, además de otras seguramente, pero también del compartir, creo yo, ¿no? Y de poder pensar que de esta, bueno, que el enemigo está en otro lado, y que de esta salimos juntos o no salimos, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como un desafío por delante que tiene que ver con pensarnos en este espacio diverso, heterogéneo, desde nuestra propia identidad, pero abonando a esa unidad porque la unidad del pueblo es la que salva. Bueno, creo que hasta acá. Majo, ¿alguna anécdota que nos quieras dejar, que hayan transitado, que como le decimos? Bueno, conté esta de las veces, de cuando hicimos esta rueda de charlas en los locales, no sé, yo qué sé, soy mala para las anécdotas, la verdad, pero no sé, si alguien se acuerda de alguna, tire la primera y me sumo. ¿Sabés qué me parece importante para destacar, por lo que vienen contando hasta ahora? Bueno, después también contará Rubén, ¿no? Pero de lo que vienen diciendo Nati, vos, una cosa muy importante, motivadora. Ya no, escúchame, ¿no? ¿podés fijarte en la vereda si no se cayó una llave con una tira? Bien. La llave Ahí de Nati, vamos. la llave de Nati quedó tirada. Digo, una cosa que me parece muy importante que los motivaba a ustedes, la mística, que no es poca cosa, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que yo que las conozco y que conozco a casi todos los compañeros que estuvieron desde el comienzo, que no había funciones menores, ni roles menores, ¿no? Eso es impresionante. Decían que hacía falta y se hacía con el amor como si estuviera resolviendo, no sé. Mira, San, yo me acuerdo, y acá la acabo de ver a Eugenia y no nos va a dejar mentir. De los montón, yo me acuerdo, laburaba en la Dirección de Cultura, era empleada administrativa, porque digo, en esto también es importante entender las líneas históricas, los procesos, esos procesos son recontraformativos, digamos. Si uno quiere transformar el Estado, tiene que saber cómo hacer un memo, tiene que saber cómo mover un expediente, tiene que saber, digamos, esas cosas hay que aprenderlas, y hay que aprenderlas de muy jovencitos y jovencitas, porque son las que después te permiten encontrarle la vuelta a las cosas y decir, bueno, entonces para poder hacer esto y mejorar la vida de esta familia, de este vecino, de esta vecina, tenemos que hacer esto y esto. Y yo creo que acá hay un montón de compañeros y de compañeras que hemos transitado ese proceso y que ha sido sumamente formativo, digamos, esto de hacer ese trayecto, de ser, digamos, un empleado que encuentra todo el sentido del mundo en hacer esa tarea porque es esencial para ver ese resultado, digamos, entender la burocracia del Estado como proceso que tiene, digamos, un inicio y que cumple un objetivo, y que nosotros somos parte de ese trayecto con un rol en el lugar que nos toque. Ese me parece que es como un ejemplo muy, muy claro, que yo lo vivo hoy y agradezco haber tenido esa formación hace 20 años atrás, porque hoy me permite poder pensar, diseñar política pública, armar proyectos. Bueno, Marisa. Entonces, digo, me parece que es fundamental eso, y por otro lado después hay otra cosa que también me parece que es recontra interesante y que nos ha tenido como parte de diferentes momentos, ¿no? Cuando había operativos, ponele, o cosas a hacer, digamos, no sé, Eugenia de esto sabe un montón, pero cuando había operativos por programas nacionales que había que ponerlos en marcha y no sé qué, ahí estábamos todos. Y
aquel era director, o el otro era coordinador, o el otro era secretario. ¿Quién conducía eso? Bueno, yo qué sé, Andrés, Euge, digamos. Y le íbamos y le preguntábamos, bueno, ¿qué hay que hacer? Y eran momentos de mucha tensión, porque por ahí eran momentos de mucha, bueno, muy parecido a los de hoy, ¿no? Mucha pobreza, inscripciones a planes sociales, a programas sociales, en donde había disputas territoriales, organizaciones sociales, no muy distinto, esto que estamos viviendo ahora es medio un déjà vu en algunos sentidos. Y ahí había que hacer lo que había que hacer, y había que hacerlo, porque había que inscribir a las personas, y eso tenía que funcionar. El operativo no podía terminar a los tiros, digamos, ni a las puteadas. Tenía que funcionar, teníamos que lograr inscribir, y eso se hacía a pura convicción militante y cabeza de gestión de quienes le metían el cuerpo, alma y vida a esas situaciones. Y hemos tenido muchísimos operativos en donde después te ibas temblando porque te dabas cuenta que habías atravesado momentos de tensión, o que algunos compañeros y compañeras con mayor responsabilidad en esa organización había atravesado momentos de tensión muy, muy difíciles, y que nadie sabía cómo terminaba. Bueno, no, Tito no me va a dejar mentir, Tito anda por ahí también, digamos, el trabajo en Gardel, ¿no? O sea, para poder llevar adelante el plan de viviendas. Ahí era a pura convicción militante, o sea, era el listado, eran esas las casas, a bancarse la presión, que siempre las hay, digamos, y que son momentos muy complejos, y yo creo que eso se lograba y se fue logrando a lo largo de los años, con esta cosa homogénea, digamos, en algún sentido, pero de saber que si alguien estaba ahí con una responsabilidad, había que acompañar, era mirarnos y entendernos, digamos, y poder sacar adelante la tarea, que era el objetivo, sacar adelante la tarea, porque la tarea implicaba mejorar la vida de las personas. Nada, Euge, vos podés contar 1000 de esas. Y Tito también, ¿dónde andan? No, yo agrego una cosa, nada más que la veo a Nati, me acuerdo de esas noches del 2001, de estar todo el día ahí inscribiendo en Acción Social, ¿no? Con Estela, con todo el equipo, donde tal cual, todos trabajando y tirando para lo mismo, no importaba el rol. Martín viniendo a las 3 de la mañana a traernos empanadas para que comiéramos algo, porque por ahí no habíamos ni almorzado. Y me acuerdo que después de un mes de operativo de eso, de inscripción al plan Jefes, el turco venía, nos juntábamos en una casa, nos hacía panqueques, y esa cosa, ¿no? De juntar la militancia, la mística y el amor que vos decías, ¿no? Y eso siempre estuvo, y yo nunca me voy a olvidar de eso, y me emociona mucho. Está, bueno, Ana, ni que hablar, Ana tiene 1500 de todas esas. Ana tirada en el piso, armando los legajos de los beneficiarios, secretaria de Desarrollo Social haciendo la fotocopia toda la noche. Bueno, tenemos al compañero Rubén también ahí, que no se nos aburra el compañero. ¿Estás ahí, Rubén? ¿Nos escucha? No, porque ahí estaba estamos. Muy bien. Complicado esto, porque desde el punto de vista racional está bien la iniciativa, pero desde el punto de vista emocional cuesta, porque es inevitable volver a recuperar esos valores que nos movían a nosotros cuando asumimos la gestión. La historia en la cual yo empiezo a participar en este movimiento tiene que ver con la alianza. Yo venía del radicalismo, suponía que estaba en el radicalismo progresista porque militaba con Margarita Stolbizer, y ¿cómo se llama? Ana Domínguez estaba en el radicalismo retrógrado porque militaba con Titi Martínez. Me río porque ese tipo de categorización con lo que vemos hoy quedó absolutamente en el pasado y no tiene vigencia. Bueno, la cuestión es que desde el radicalismo se armó un buen equipo de salud, que eso determinó
que se concretara en un libro que escribí yo con Diana Bueno, que era una psicóloga que falleció lamentablemente, pero que tal vez varios de ustedes recuerden, que se llamó Morón, Salud para Todos o Más de lo Mismo. Comentario aparte, no sé cuánto tiempo tengo, pero esto es un aprendizaje absoluto. La diferencia que existe entre la gestión concreta y la teoría que uno tiene de lo que debe ser. Porque si yo después de haber estado en la gestión, releí el libro, me di cuenta que lo que había puesto en el libro nada que ver. Hubo que ir construyendo el barco a medida que se fue navegando. Eso originó un lugar de encuentro, por lo menos para mí, con la gente de Martín, en lo que se llamó el IPA, que era el Instituto Programático de la Alianza. Y me acuerdo que Daniel Arroyo, el arquitecto Arroyo, Daniel y yo, fuimos los representantes del radicalismo frente al IPA, y no me acuerdo quién estaba en el IPA. El que me acuerdo fue de Marcelo Hugo, que era el que coordinaba, que duró poco en la gestión. Y me tocó, al seguir el tiempo, ni más ni menos que tener la responsabilidad, el orgullo y el gusto de asumir como primer secretario de salud del municipio en la gestión Sabatella. Yo quisiera hablar un poco de ese tema, porque, claro, es lógico, los que llegan después piensan que las cosas nacieron por generación espontánea, y la verdad que no es así. El municipio de Morón tenía como característica esencial el área de salud, el desmembramiento, el arancelamiento y la corrupción. Doy 2 o 3 ejemplos. El tema del arancelamiento, había una ordenanza que autorizaba a la cooperadora del Hospital de Morón a cobrar bonos contribuciones que estuvieran a la mitad de lo que costaba una consulta o una práctica en el ámbito privado, de acuerdo al ¿cómo se llama? El nomenclador nacional de ese momento. Y además, al que no la podía pagar, le ponían un precio mínimo, me acuerdo que era, porque lo volví a leer, repasando un poco para charlar sobre esto, 3 pesos. O sea, nadie se atendía gratis. El Hospital de Morón, en vez de tener puesto 1, 2 y 3 para pedir turno, decía caja 1, caja 2 y caja 3. A mí, por supuesto que romper con eso y transformar a la cooperadora en una entidad de bien público sin fines de lucro, me costó mucho trabajo. En relación al desmembramiento, me acuerdo que había el Hospital Central y 13 centros de atención primaria, de los cuales 4 o 5, no me acuerdo bien ahora, eran municipales y el resto eran de sociedades de fomento. Cada uno de esos centros de salud municipales era una pyme, porque cada uno de los miembros de la comisión directiva de esos centros de salud municipales cobraba y manejaba los fondos del centro de salud para su propio beneficio. Y la tercera cuestión, en términos de corrupción, podría decir que había una empresa de hemodiálisis en el Hospital de Morón que lo que daba como canon al municipio eran 500 frascos de suero por mes. Y la empresa, por supuesto, cobraba las prestaciones a las organizaciones. Usaban toda la infraestructura del hospital para dar el servicio y no pagaba nada. Y habían decretado la emergencia sanitaria en nefrología, lo cual les permitió, digamos, hacer este tipo de acuerdos. El desmembramiento significaba que cada centro de salud funcionaba desde su punto de vista. Iba un paciente al centro de salud, tenía que ir al hospital
y los médicos del hospital desconocían lo que en el centro de salud habían hecho y el paciente tenía que de vuelta pasar por todo el proceso de que lo prescribieran, etcétera, etcétera, para que el hospital de Morón lo tomara como válido. Y además, yo siempre nos reíamos con Martín porque yo decía que el municipio tenía una ambulancia y media. Entonces, ¿qué se hizo para esto? Se hizo algo que para mí fue central, que fue la integración del hospital con los centros de salud, que se llamó Sistema Único Municipal de Salud, que creo que hoy del Sistema Único Municipal de Salud lo único que queda es el nombre. Esta iniciativa de ustedes me despertó de nuevo el bichito de la investigación y voy a tratar de actualizar la cosa, de ver cómo está la situación en salud después de 20 años de lo que yo estoy hablando, un poco más de 20 años. El tema de la ambulancia y media se transformó en algo que creo que sí funciona y fue una cosa absolutamente novedosa para el municipio, que fue la creación del SAME local. Y volviendo al Sistema Único Municipal de Salud, la idea era que no podía ser que el médico o profesional cualquiera sea que entraba al sistema de salud municipal tuviera un lugar de pertenencia, no porque el lugar de pertenencia fuera malo, sino porque el criterio era que el que valía el que estaba en el hospital y el que estaba en un centro de salud no tenía ningún valor y era un profesional de segunda. Entonces la idea era que había rotaciones programadas, se armaron las jefaturas de servicio desde el nivel central, para lo cual se concursó. Y esto si lo quieren como anécdota, me significó un par de cartas documentos del Colegio de Médicos y de la Asociación de Profesionales declarándome persona no grata porque quería modificarle las condiciones de trabajo de privilegio que algunos tenían en relación a los otros. El otro tema que sí sigue funcionando es el CEMSA, porque todo esto no existía. El centro es el centro de salud, el CEMSA es el centro de salud municipal, de salud animal, perdón. Era la perrera y bromatología. La perrera mataba perros y la bromatología hacía algún análisis de agua y nada más. Armamos una ordenanza que se llamó Municipio Pro Vida Animal, que promovía la castración y promovía la adopción de mascotas, lo cual, la verdad, tuvo un impacto bastante importante y me parece que se sigue manteniendo en ese sentido. Otro tema importantísimo fue que se creó la carrera de enfermería municipal. Carrera de enfermería municipal que no existía, teníamos todas enfermeras idóneas o enfermeras que venían de otro lugar con experiencia, pero nosotros pudimos instaurar la carrera municipal de enfermería, carrera terciaria no universitaria. Y funcionando en relación no a la oferta, sino a la necesidad de la población, también se creó la ordenanza de creación de la figura de agente sanitario comunitario. Eso significó que miembros de la comunidad que tuvieran la inquietud de participar en el tema de salud pública pudiera capacitarse en cuestiones primarias para poder ser un nexo racional entre las necesidades de salud de la población y los efectores de salud municipal. 8 años, 10 años previos a la asunción nuestra, nunca había habido concurso y lo que sí hicimos fue hacer concursos en el marco del Sistema Único Municipal de Salud para los médicos, para los profesionales y para los jefes. Con la paradoja que lo escucho hoy y se reproduce. El Colegio de Médicos decía, sí, está bien, queremos hacer concursos, pero no bajo el nuevo sistema. Hagamos concursos y después que están los concursos y nosotros tenemos los derechos, los privilegios, entre comillas, consolidados, después discutimos el cambio. Eso significó una pelea a brazo partido y la verdad que tengo que reconocer que en ese sentido Martín se jugó y siempre apoyó
la iniciativa. Cosas periféricas. El Wall Street Journal hizo un artículo, no me acuerdo el año que fue, pero al principio de la gestión, donde elogiaba la actitud de Martín Sabatella en relación a la lucha contra la corrupción. Y alguien que para mí fue un promotor voluntario de todo lo que hacía el municipio, esto lo digo yo, tal vez los compañeros y compañeras de esa época no lo compartan, pero me parece que Monseñor Laguna, que era el obispo de Morón en ese momento, sirvió como un vocero propagandístico y promotor de la gestión municipal, en todos los sentidos, incluyendo, por supuesto, salud. Para que tengan una idea, y lo que decía Majo del compromiso con lo general, las reuniones de gabinete duraban hasta las 3 de la mañana. Cuando me llamaron a mí, me acuerdo que me llamó la que después fue secretaria de gobierno, Sandra Giametti, me llamó a las 1:30 de la mañana un día para decirme, che, Martín quiere que mañana vayas al local porque te quiere proponer ser el secretario de salud del municipio, lo cual, digamos, habla de la máquina de laburo que era todo el mundo, porque esos horarios no son horarios habituales, pero sin embargo para nosotros era una cosa absolutamente habitual. Creo que eso, espero no equivocarme, no tiene la misma vigencia ahora, porque me parece que hay como más una burocratización de la gestión. No lo digo puntualmente en Morón y en ningún área en particular, porque yo ahora estoy como director de la Casa de Auxilio Ramos Mejía, estoy un poco alejado porque sé que la salud pública de Morón está en buenas manos, pero no sé, me parece que habría que retomar esa mística del compromiso como un secretario de infraestructura salía a juntar ramas cuando había algún inconveniente con los camiones, y esto es así. Tengo que hacer un recuerdo importante también de Jorge Salinas, que fue un colaborador fundamental en todo este tipo de cosas. Y no sé, si tengo una hora sigo hablando, pero me parece que para dar un marco de referencia de lo que era y lo que quiero ver cómo es ahora, es suficiente. Lo único que sí quiero decir es que me parece que estas iniciativas son, junto con la capacitación política, son herramientas esenciales para consolidar el partido, para darle un rumbo y para darle identidad. Por ahora, niente più. Está bien. Rubén, estuvimos ahí charlando y también nos comentaron que estuviste ahí a cargo de la UGC número 7. ¿Cómo fue el trabajo ahí en la unidad de gestión? Y a ver, yo la verdad que, y perdón que hable en términos personales, pero yo ahí me suicidé. Porque de una carrera atractiva y sólida en lo que significaba la salud pública, pasé a ser un receptor de quejas y reclamos. Yo lo primero que hice cuando me hice cargo de la UGC, que la reemplacé a Lucía Trevisi, que la veo acá, leí 2 libros. Uno vinculado a la paradoja, se lo comento a Vicky ahora y a Alejandro, también lo veo. Uno vinculado a la paradoja, porque muchas veces te ponen en situaciones de tipo paradojal, hablando de la sociedad de Villa Sarmiento, que tiene un perfil muy particular. Y el otro, la diferencia que hay entre queja y reclamo, porque de repente venía la gente con ciertas aspiraciones que no tenían nada que ver con un reclamo, tenían más bien que ver con una aspiración que se traduce en una queja, eran más cosas aspiracionales que concretables desde el punto de vista puntual. En la UGC de Villa Sarmiento trabajamos armando
una red de instituciones vinculados con todas las instituciones. A veces no fuimos muy entendidos por el nivel central cuando nosotros le decíamos que en realidad habría que de alguna manera segmentar e identificar los problemas prioritarios de cada ciudad, porque para Villa Sarmiento había programas generales que sí eran buenos para otras UGC, pero no para Villa Sarmiento. Y el otro tema que fue interesante, pero que también mostraba cierta especulación por parte de la gente, discúlpeme que sea franco, es el tema del presupuesto participativo. Porque en el presupuesto participativo, en realidad la gente lo que venía es a defender el arbolito de la puerta de su casa, y muy pocos pensaron en el bienestar comunitario. Es una sociedad, la de Villa Sarmiento, difícil y bastante individualista. Y no hay, me parece que hay una cosmovisión distinta de lo que debe ser el Estado, de lo que debe ser la solidaridad, de lo que debe ser el pueblo, de lo que debe ser el más necesitado, y hay una cosmovisión un poco diferente a lo que nosotros, digamos, tratamos de impulsar siempre desde la gestión y de la ideología. Así que no sé si querés algún dato más de la UGC. Y compramos la casa de la UGC actual en el criterio de tener la UGC abierta, y pusimos una sede de la ambulancia en la UGC por el tema del quilombo que era Gaona, que ahora ya no es más porque se ve que los chicos se fueron a pasear o a divertir a otra zona, pero en aquella época la zona de Gaona y los boliches era una cosa increíblemente caótica, violenta e inmanejable. Eso fue lo que realmente me parece lo más significativo y armamos un buen grupo de militancia en Villa Sarmiento, que todavía hoy sigue estando. Sí, está bien. Se sigue notando y se siguen haciendo todas las charlas, todo el compañerismo que se venía haciendo en su momento, se sigue notando en cada territorio, en cada espacio. ¿Alguna anécdota que nos quieras dejar, que hayan transitado? Sí, que por la Secretaría de Salud me separé. ¿Cómo estamos, Rubén? Con separación y suicidio, no, así no podemos terminar esta charla. No, al revés. Perdón, estoy con un problema con los chats, pero es excelente la descripción que hizo Rubén, porque la mística también tiene que ver con la autocrítica y con la revisión histórica. Bueno, gracias. Sí, no, aparte, muy solidario, aún que no estás en la gestión, siempre se puede contar con vos, Rubén, gracias. ¿Quién habla? Tita. Tita, ¿cómo te va? ¿Cómo va? No, yo quería por ahí, a esto que decía Rubén, que en principio, nada, me parece que, y más teniendo en cuenta que estamos acá en un territorio y en una etapa, ¿no? Hoy vinculada también a aumentar los niveles de descentralización, si se quiere, por esta necesidad de, digamos, de estar con presencia permanente en el territorio y demás, también por los conflictos que se viven, ¿no? Que la verdad es que en los procesos de descentralización municipal, yo lo participé, digamos, de ese diseño y también de participación ciudadana, con el presupuesto participativo y demás, tienen que ver con esto que decía Rubén, ¿no? Son procesos como muy que descontracturan y que rompen un montón de esquemas que desde el Estado es necesario rever. No son, aún así, digamos, no significa que sean ideales, pero sí es cierto, y a mí me parece que es interesante rescatar eso, que es necesaria esa búsqueda, ¿no? de complejizar la mirada, de poder entender las cuestiones desde lo temático y también desde lo territorial. Nosotros hacíamos un gran esfuerzo, seguramente hoy también,
por poder, digamos, de alguna manera complementar esas miradas que a veces están fragmentadas y que no terminan de dar respuesta a lo que de verdad se necesita. Para mí ese es un desafío, digo, en esto de pensar que hay que tensar las estructuras del Estado para que de verdad dé respuesta, ¿no? Y hoy por hoy me parece que ese desafío sigue tan vigente como, incluso más, tal vez, que en otros momentos. Yo qué sé, hay un montón de experiencias y hubo mucha discusión también en eso. Es cierto lo que dice Rubén, muchísima discusión respecto de, bueno, pero ¿y cómo hacemos? Nosotros tenemos que pensar, diseñar la política desde lo temático y cómo hacemos para a su vez poder incorporar esos procesos territoriales. Es un quilombo, o sea, sí, sin ninguna duda lo es, pero bueno, que no, y me parece que ahí está como el desafío por delante de poder ser creativos también. Creo que también, bueno, pasa por ahí. Si no inventamos, cerramos. Hay algo que fuimos transitando también la semana pasada y que fue muy, muy lindo y muy emotivo, que es que el recordar a los compañeros que estuvieron en la militancia a pleno en sus inicios y que ya no están, se nombró en un momento al compañero Gustavo Fernández y nos gustaría escuchar también anécdotas con esos compañeros que ya no están y que fueron también grandes pilares de esta lucha colectiva que seguimos transitando en este espacio político. El chat mío tampoco funciona, debe ser un problema de familia, porque no funciona el de Tita tampoco. Yo lo que quiero decir que el mejor director de derechos humanos que hemos tenido fue González Fernández. Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. Gracias, Tita. Sí, la verdad que impresionante como persona, cómo manejaba todo, cómo sabía dialogar, y fue el mejor director que hemos tenido en estos, mirá que tenemos ya 20 y tantos años de militancia. Eso quería decir, no podía dejar de nombrarlo a él. Dale. Ustedes vienen señalando. Sí, yo creo que mejor dirigente, mejor director, mejor persona, mejor militante, creo que Gustavo Fernández, yo por lo menos lo siento así, fue una de esas personas que era imposible no quererla y respetarla. En realidad, el mejor de los recuerdos. ¿Tienen alguna anécdota de compañero ahí militando, participando, siendo parte de la gestión? Yo tengo 3 millones, pero me parece que no vale. Nada, hay un montón de compañeros y compañeras que han también transitado caminos con él, y nada, está bueno. Lo veo a Tito ahí, que también, bueno, Ana, ni que hablar, un montón. Yo quiero contar una. Estela. Simplemente como una reflexión. Realmente a Gustavo lo conozco desde el comienzo, por distintas cuestiones. Eso que decía Majo acerca de la humildad, su capacidad de escucha, la posibilidad de entenderlo todo siempre desde un proyecto colectivo, y además una cosa esencial que era esto de siempre escucharte. Porque en realidad en esta vorágine de cosas que nos sucedían en términos de asumir responsabilidades, era complejo. Pero bueno, solamente voy a contar una, porque bueno, hicimos junto la experiencia de Carlos Gardel. A mí me tocó ir a la UGC, realmente siempre le voy a estar absolutamente agradecido, pero bueno, les voy a contar que teníamos reuniones en donde se había tomado una decisión acerca de la forma, pero bueno, otro día seguramente podremos hablarlo mejor. Lo concreto que les quiero contar es que estábamos siempre expectantes de la actitud que siempre tuvo Gustavo. Primero, sobre todas las cosas, de transmitirle a todos los vecinos. Hemos llegado a tener reuniones de 200 y pico de personas, y les tengo que decir desconformes, porque naturalmente, imagínense el proceso, era
en donde exigían una cantidad de elementos que eran, para nosotros, que ese es yo siempre digo, el mayor de las cuestiones en donde nos ha mejorado a cada uno de nosotros, el tema de saber que eran derechos que tenían que ser, en este sentido, darle esos derechos a la gente que lo necesitaba y había sido engañada tanto tiempo. Y Gustavo, en cada una de las reuniones, siempre ponía la escucha, obviamente se hablaban los casos, se transmitía, generaba respuestas, siempre daba la cara, con lo cual para cada uno de nosotros, seguro, en momentos dificilísimos, porque hemos tenido complejas situaciones de reuniones muy, muy complejas. Sin embargo, él siempre con ese don de gente, y en donde, es más, muchos vecinos pedían hablar con él, porque bueno, más allá de las circunstancias, de que bueno, esa reunión tenía como proceso, o sea, dentro del proceso esas reuniones eran de poder poner en común las cuestiones, y eran muy complejas. Sin embargo, Gustavo ha llegado a lograr el silencio, en el sentido de escuchar todo lo que él tenía para decirles, en el reconocimiento de esos derechos, que nosotros estábamos para eso, en garantizar que estábamos para dar la cara, y que íbamos a quedarnos ahí todo el tiempo que hiciera falta para poder hacerlo. Eso lo ha logrado Gustavo. Por sobre todas las cosas, para nosotros fue maravilloso el acompañamiento, y por sobre todas las cosas también, una cosa que me parece esencial es esto que decía Majo y que yo lo rescato, humanizar la gestión. Porque eso era lo que primaba en el momento de esas tensas situaciones que se producían. La verdad es que, pero estaba ahí, estaba en el presupuesto participativo, estaba en todo lo que tenía que ver con distintas instituciones, porque bueno, él también fue secretario de Desarrollo. En aquel tiempo se llamaba, Majo, Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Descentralización. Todo. O sea, imagínense todo lo que funcionaba en esa cabecita, y en donde a cada uno de nosotros, que teníamos la responsabilidad de asumirlo, él siempre estuvo acompañando. Esto siempre decimos, es uno de los mejores de los nuestros. Por eso es que van a escuchar y van a seguir, seguramente muchos de ustedes, jóvenes, participando hoy en este espacio tan contenedor, y por sobre todas las cosas, un instrumento político para poder transformar, y seguramente muchos de ustedes ya lo van a seguir queriendo, porque van a conocer a través nuestro, y a través de los hechos, porque yo les puedo decir que hay infinidad de instituciones que se acercaron porque Gustavo hizo el vínculo, porque iba con Martín, porque iba con algunos de los compañeros, y bueno, había que mantener después esa relación, no era nada más de toco y me voy, que ustedes escucharán eso de muchas veces, que la gente dice, bueno, me buscan cada 2 años. No, él mantenía siempre la relación con todo el mundo, así que imagínense lo ocupado, pero él tenía tiempo para todo. Esa es una anécdota desde el amor. ¿Algún mensaje que le quieran dejar a las juventudes que estamos ahí transitando el camino, algunas recientes de la gestión, de la militancia, que estamos adentrándonos en el nuevo encuentro y conociendo este espacio, y ya enamorándonos de este mismo espacio, gracias a ustedes, gracias a los compañeros que venimos, que nos vienen manejando, que vienen referenciando cada local, cada espacio municipal? Johnny, ¿puedo agregar algo? Sí. Porque, nada, lo de Gustavo, ¿qué puedo decir? Siento todavía los abrazos, y me acuerdo de verlo cruzar esa plaza cuando él era coordinador en Cultura, y venía a reunirse conmigo para que armáramos las cuestiones administrativas, y bueno, mucha emoción. Pero me hizo acordar Rubén, cuando nombró lo del, o no sé, una de las chicas, lo del instituto, el IPA, previo a asumir a la gestión, íbamos y nos reuníamos, y aparecía el papá de la turca, el turco Mamagna, que era un torbellino, y las risas, las peleas, porque él estaba
él venía del PI, yo estaba en el radicalismo, porque en ese momento la alianza, él ya se había corrido un poco del PI, ya estaba ahí. Y las peleas y las discusiones, porque también Allende, yo siempre le decía, le tiraba en cara que ellos eran hijos de la UCR, que sabía que Allende era un dirigente, y bueno, todas esas discusiones. Y esa cosa que tenía el turco, que podías pelearte a los gritos, en serio o en broma, lo que fuera, y terminaba abrazándote y diciendo, por ejemplo, a mí me decía, ay, bueno, gordita, de acá no nos vamos a ir nunca más, porque ¿a dónde vamos a ir nosotros ya? Y eso me quedó siempre grabado, que después de la tristeza de haberlo perdido, pero te queda eso de que hablaba recién Majo, del el poder de escucha, del poder de la empatía para lograr la unidad. Creo que Nuevo Encuentro en sus comienzos tuvo eso, que todos necesitábamos escucharnos, que todos necesitábamos escuchar al otro, que nos escucharan a nosotros y poder confluir todos en una cuestión de convicciones y de ideas. Eso quería decir. Ana, y una cosa te agrego ahí, porque es verdad, digamos, escuchaba emocionada lo que comentaban, tanto Estela como vos, pero también es cierto que muchos y muchas aprendimos de ahí también, y también aprendimos de Martín esas cuestiones. Cuando Martín se paraba antes del presupuesto participativo, antes de muchas otras cuestiones, cuando había conflictos en los barrios, y esto más de uno lo sabe mejor que yo porque ha participado, Martín era también, digamos, se quedaba, y hoy lo sigue haciendo seguramente de otra manera, virtual o como fuere, pero esta paciencia de sentarse, de escuchar a cada compañero, a cada compañera, digamos, esas son las cosas que para mí son recontra valiosas de... Y a los vecinos, Majo. Claro, obvio. Exactamente, no en los espacios políticos donde vos tenés a tu militancia, digamos, que te va a estar ávida escuchándote. A los vecinos, digamos. A veces dar vuelta a asambleas tremendas, dificilísimas, muchísimas, y el tipo parado, que le digan de todo absolutamente, y ahí, ¿no? Como dando la cara. A mí me parece que esa es un rasgo nuestro, digamos, ¿no? Esto, yo lo decía al principio, y me parece que es para dejarlo como, obviamente, para seguir, pero para también dejar eso, ¿no? Como esto de hacer con otros, con otras, de laburar con la unidad, por la unidad, de sostener esa unidad, y de que la escucha, la empatía, por más que te estén puteando en 20 idiomas por momentos, es central, digamos, pues si no, no hay salida posible, digamos, si no hay, ni siquiera hay posibilidad de revertir esa situación si primero no tenés esta capacidad de escucha. Y quienes estamos en función pública o queremos, digamos, interpelar a otros y a otras desde la militancia, sabemos que es recontra difícil, porque está clavada, como lo decía Rubén hace un rato, ¿no? La mirada individual, la mirada de la propia quintita. Bueno, pero eso se rompe y se va rompiendo de a poquito en la medida en que ponemos la oreja. Y que somos empáticos con esos otros y otras que seguro que la pasan mucho peor que nosotros. La verdad que enriquece mucho pensarse para adelante, pero siempre pudiendo construir la memoria, ¿no? Entre todos, repasar, no olvidarnos de dónde venimos para poder saber a dónde vamos, poder acordarnos de los compañeros que ya no están y aportaron. Yo acá tengo una listita, pero díganme si nos estamos olvidando de alguien, porque la idea es también ir recordándolos en los próximos encuentros. Hay anécdotas que siempre aparecen de los compañeros que están, de muchos que están, y los iremos convocando también para que nos cuenten lo personal, lo más íntimo, porque creemos que eso que sensibiliza nos permite empatizar y pensarnos también en algún momento poder tener esas responsabilidades algún día en una gestión, en esto que estamos construyendo desde la militancia día a día, ¿no? No me quiero olvidar del compañero Juan Milano, del Turco Mamán, a quien hoy también recordamos, de Gustavo Fernández, que por supuesto hoy también estuvo presente, de la compañera Beba Gulía,
del compañero Mariano Frías, del Chule, de Silvana Soes, y díganme porque si me olvido de alguien. Salinas, mi compañero Salinas. Perdón, exactamente, quería como, nada, esto, traer el presente, bueno, obviamente a un compañero de militancia desde juventud y también desde el territorio de militancia de base, que es Morón Norte, y es el enorme y gran compañero Chule Marcelo Cartecini, y a la inmensa Betty, con quien tengo también millones de anécdotas, y los mejores recuerdos junto con Ana. Ana y Betty eran una dupla que no podía más, todo terreno también, todo el tiempo, y nada, me gustaría, capaz eso, tengo una de Betty que es como de lo más, y que no quiero dejar de compartirlo con ustedes. Era la campaña de Martín Gobernador, y estábamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, y una de las, bueno, íbamos haciendo como distintas actividades, la de la bicicleta, el reparto de la torta. Entonces, en esa actividad que era el reparto de la torta, en la Plaza de San Justo, sábado a la mañana, estoy yo volanteando en la Universidad de Morón, me suena el teléfono, veo y era Betty, a su estilo, Nati, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Acá, volanteando en la puerta de la universidad. Venite ya para casa, tengo un problema. Bueno, dale. Resulta ser que Betty había sido la encargada me voy para la casa. Cuando llego a la casa, Betty había mandado a hacer todos los bizcochuelos de una torta inmensa, que había armado ella con sus propias manos, adentro de su casa, en una mesa plegable que no salía por la puerta, y teníamos el flete y había que llegar a la Plaza de San Justo, donde nos estaban esperando Martín, el resto de los candidatos, toda la militancia y demás, y la torta no salía por la puerta de la casa de Betty, y estaba el flete en la puerta. Y yo llego, toco timbre, y me abre Betty toda encremada, porque estaba tratando de desarmar la torta, que es lo que efectivamente hicimos. Desarmamos la torta, la pasamos a otra mesa, sacamos la mesa plegable, la subimos al flete, la volvimos a armar, y así llegamos. En el medio de la plaza cortamos la torta, los codazos, pero me acuerdo también ahí algunas mezquindades de algunos candidatos, a los codazos, tratando de que la actividad salga bien. Nos subimos al auto de Betty, cambiándose, sacándose la remera del reparto de la torta para ponerse la de la bicicleta, o no me acuerdo qué más, o no sé, una vuelta también en esa misma campaña, hicimos una suelta de palomas, y que no me acuerdo si fue en Merlo o un lugar de esos, y Betty estaba preocupada porque contrató la suelta de palomas, y después no sabía cómo iban a volver las palomas, cómo tenía que devolver las palomas, y las palomas a dónde iban. Bueno, así montones, y me parece que Betty, a mí, tanto como un montón de otros compañeros, me formateó también, con su estilo, con su impronta, con su bruteza, muchas veces. Nada, y no quería dejar de traerla a ella a este encuentro, y también, por supuesto, al Chule, en una especie de homenaje también, porque nada, milité toda la vida con él. Hay muchos y muchas compañeros y compañeras que veo que están acá, y no quería perder la oportunidad de alguna manera de hacer un homenaje a él, porque no pudimos, lamentablemente fue muy repentino, y no tuvimos la oportunidad de despedirnos, así que bueno, nada, perdón por la emoción. Eso. Bien, bien. Bueno, agradecemos a Nati, a Majo, a Rubén por participar, a cada compañero, compañera que se sumó a este segundo encuentro de compañeros, de militantes de la vida, como me gusta decir también a mí, y le dejamos el pase a Roque
Roge, ¿estás por ahí, Roge? Para hacer un cierre. Te regalamos el cierre, Roge. Tenés el audio desactivado. Ahí va. ¿Ahora? Ahí está, sí. Bueno, yo estoy muerta de emoción, la verdad que estoy llorando a moco tendido, perdón, ¿no? Pero siento una alegría enorme de verlos, de verlas a todos. La verdad que me emociona, no sé si también uno está sensible por todo lo que pasa. Tantos recuerdos con los compañeros. También quiero recordarle a Raúl, Sabatella, el papá de Martín, y tantos compañeros que la verdad es que Gustavo también, Betty, nos han enseñado mucho y la verdad que estoy muy emocionada. Con Majo hemos hecho también un recorrido enorme, hemos aprendido con grupos de mujeres, tejedoras, ¿te acordás, Majo? Con adultos mayores, bueno, con todos los compañeros, la verdad que estoy muy emocionada y le agradezco a todos y a todas. Los quiero mucho. Un aplauso para cada una desde las casas. No puedo aplaudir. Cada compañero que fue parte y que es parte también de Chicos, el encuentro y los corazones de cada uno. me parece que nos falta un compañero de los principios que los más grandes van a acordarse, Rubén. ¿Se acuerdan de Rubén, que falleció? El primer compañero. ¿No se acuerdan el apellido? Bueno, lo voy a buscar para la próxima. ¿De dónde? De Ituzaingó, de Rubén Ituzaingó. ¿Cómo se llamaba? Tita, ¿te acordás vos el apellido? Un muchacho Se me delgadito. fue ahora el apellido, se me fue. Sí, que era compañero y murió, el primero que murió de todos los compañeros. Bueno, yo lo voy a buscar Bueno, para la próxima. Y Milano lo nombraron, ¿no? Sí. Sí, a Milano sí. Bueno, yo para la próxima me lo voy a averiguar. A mí me gustaría también agregar a Piruni, que para Piruni. nosotros fue realmente siempre una compañera que nos ha permitido con gran generosidad. La hemos nombrado. Desde su espacio una gran militancia la de Piruni. ¿Cómo? Piruni también, una gran militancia desde su espacio, mucha entrega de amor. Totalmente, totalmente, por eso está bueno que lo tengamos también presente. Es necesario estos espacios, de verdad. Sí, gracias. Nos vamos a escuchar, Alberto. Muchas gracias a cada uno, cada una por participar. Dale. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chao y saludos para todos y todas. Un abrazo. Saludos. Chau, chau. Chao, gracias. Chau. Hermoso encuentro. Turca, no fumes. Te retó. Vamos a escuchar a Alberto. Chao, Roge. Chao. Chao, Roge. Abrazo inmenso. Un abrazo, Majito. Te quiero.